¿Te has dado cuenta de algo curioso? Después de decidir una cosa, empiezas a dudar. Antes de elegir, estabas tranquilo, incluso motivado. Pero en cuanto está ya decidido, tu mente se llena de muchísimas preguntas. Si la otra opción hubiera sido mejor, o si deberías haber esperado un poco más. Si eso es así, no hiciste nada mal. De hecho, eso es exactamente lo que tenía que pasar. Y en este vídeo te voy a explicar por qué. Vamos a ver por qué la duda aparece justo después de decidir. Porque es una reacción normal y no suele ser un problema. Y cómo no entender este mecanismo hace que la mayoría abandone. La duda no significa que elegiste mal. Antes de decidir, todo es limpio. Ideas, fantasías, posibilidades. Y eso te genera dopamina y te hace sentir bien. Después de decidir, cuando empiezas de verdad, empieza la realidad. Y la dopamina baja no porque lo estés haciendo mal ni porque estés fallando, sino porque el cerebro ya no está imaginando. Ahora está trabajando. Un error común es confundir dificultades con error, incomodidad con mala decisión, duda con la señal de que quizá deberías de cambiar. y entonces pasa esto, vuelves a abrir opciones, empiezas a comparar y empiezas a mirar otras ideas. No porque sean mejores, sino porque son nuevas. Y lo nuevo siempre es más emocionante y parece más fácil que lo que ya exige esfuerzo. Pero no te engañes, en la mayoría de los casos no estás siendo flexible y tampoco optimizando. Estás simplemente escapando. Las personas que cuestionan o reevalúan constantemente sus decisiones no toman mejores decisiones a largo plazo, sino que se sienten más cansadas y menos satisfechas. Y no es porque reflexionar más sea malo, es que reflexionar en medio del proceso rompe completamente el compromiso. Si cambias de idea cada vez que aparece la incomodidad, nunca le das a ninguna decisión la oportunidad de funcionar. Y ahora vamos a ver qué mecanismos psicológicos hacen que tú quieras abandonar antes de tiempo. Porque cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, dejas de caer en trampas que no tienen nada que ver contigo y mucho con cómo estamos diseñados. Punto número 1. El cerebro odia las decisiones cerradas. Hay una razón muy concreta por la que pensar en empezar algo te ilusiona, pero decidir empezar te produce incomodidad. Y no tiene que ver con miedo, sino con algo mucho más simple, y es que tu cerebro odia las decisiones cerradas. Mientras una decisión está abierta, el cerebro la vive como posibilidad. Pero en el momento en que decides, esa posibilidad se transforma en responsabilidad. Y pasamos del podré hacer esto algún día al ahora soy la persona que tiene que hacerlo. Y ahí aparece la incomodidad. En psicología esto se relaciona con algo llamado Need for Cognitive Closure, que es algo así como la necesidad de concluir lo cognitivo. Queremos decidir, pero no queremos cargar con lo que implica haber decidido. Otro punto importante es saber que la duda aumenta cuando la decisión es irreversible. Cuando una decisión es difícil de deshacer, la mente no se tranquiliza. Hace justo lo contrario, empieza a cuestionarla con más intensidad. Mientras puedes cambiar, el cerebro se siente libre. Y cuando esa puerta se cierra, aparece el malestar, porque ya no tienes opción de poder escapar. Aquí se mezclan dos mecanismos muy humanos, que son los siguientes. Cuando sentimos que perdemos libertad, automáticamente queremos recuperarla, aunque esa libertad no la estuviéramos usando antes. A este fenómeno lo llaman reactancia psicológica. El cerebro sufre más por lo que siente que pierde que por lo que puede ganar. Cerrar una opción se vive como una pérdida. La duda no siempre es señal de que te has equivocado. A veces es solo la reacción natural a haber cerrado una puerta. Por eso, muchas personas abandonan justo después de comprometerse. No porque la decisión fuera mala, sino porque confunden la sensación de no poder volver atrás con una mala sensación. Entender este mecanismo te da mucho más criterio para poder decidir y poder filtrar cuándo tienes que seguir o cuándo tienes que frenar. Casi todo el mundo cree que duda porque tiene miedo a equivocarse. Pero la mayoría de las veces no es miedo al fracaso. Dudas porque al decidir pierdes alternativas. Cuando eliges un camino, no solo eliges algo, sino también renuncias a todo lo demás. Y el cerebro no vive eso como un intercambio justo, sino que lo vive como una gran pérdida. Es decir, no piensa estoy ganando esta opción, sino que piensa estoy dejando ir todas las otras opciones. Y esa sensación de pérdida es la que genera la duda. Y como en todo hay una base científica que lo avala, que se llama la Prospect Theory, que dice exactamente perder opciones pesa más psicológicamente que ganar una buena. Así es que la próxima vez que dudes, no te preguntes solo si tienes miedo, sino pregúntate también si estás interpretando la pérdida de otras alternativas como si fuera una mala decisión. La duda aumenta cuando no hay feedback inmediato. Esto es muy interesante. Hay algo que genera todavía más dudas que una mala respuesta, una crítica o un no rotundo. Es
el silencio. Porque tu cerebro no sabe qué historia contarse. Tolera mal la falta de señales. Prefiere que le den una mala noticia a que no le den ninguna. Cuando no tienes feedback, no sabes si avanzar, no sabes si corregir y no sabes si parar. Y lo que acaba sucediendo es que tu cerebro empieza a rellenar esos huecos con hipótesis, que en la mayoría de los casos son negativas porque es un mecanismo de protección. No saber pesa más que saber algo malo. Ejemplo típico, publicar contenido y que no recibas respuesta. Eso te genera más duda que si recibieras una crítica clara. Así que cuando la duda aparece en ausencia de feedback, no la interpretes automáticamente como una señal de error. Porque muchas veces no es que vayas mal, es que todavía no ha habido tiempo suficiente como para recibir reacciones. Aprender a convivir con ese silencio es una de las habilidades que tienes que aprender cuando tienes que lidiar con procesos largos de decisión en los que construyes algo nuevo. Otro punto súper importante es pensar demasiado en mitad del proceso. Porque cuando piensas demasiado en mitad del proceso, lo que reduces mucho es tu rendimiento. Hay un momento concreto en todo el proceso en el que pensar más no te hace mejor. Y suele pasar justo cuando ya estás en marcha y decides empezar a analizarlo todo. Cuando una acción ya está en ejecución, tu rendimiento depende muchísimo de automatismos. Todos tenemos habilidades que funcionan mejor cuando las dejamos fluir y no tanto cuando las pensamos demasiado. Y el problema aquí es que la duda introduce conciencia excesiva. Empiezas a vigilar cada paso, a corregirte en tiempo real y a observar desde fuera. Y eso rompe el ritmo y estás interfiriendo en algo que ya sabía funcionar por sí solo. Esto tiene un nombre y se conoce como Choking Under Pressure, de dos psicólogos, Baillock y Carr, que se dedicaron a analizar temas de psicología del rendimiento. O sea, que al principio no necesitas pensar cada paso. Cuando ya lo has practicado, pensar cada paso es justo lo que te hace fallar. El ejemplo típico es el del músico que no toca de manera fluida porque piensa en cada nota de la partitura. ¿Y cuándo es útil analizar o pensar? Antes de empezar, después de terminar, pero en mitad del proceso, la duda no mejora la ejecución, la interrumpe. Si es que aprender cuándo pensar es tan importante como aprender el qué pensar. La mayoría falla por no saber atravesar la duda. Porque la duda no es una señal de salida, sino que es una señal de entrada y es muy normal que aparezca. Y ya sabes que te va a aparecer cuando eliges, cuando te comprometes, cuando ya no hay puertas abiertas de emergencia. Es donde casi todos se dan la vuelta, porque nadie les ha enseñado a manejar esa sensación de incomodidad que va a aparecer sí o sí. Aprender a decidir mejor no es dejar de dudar, sino dejar de entender esa duda como una orden de huida inmediata. Es simplemente aprender a quedarte un poco más. Justo en el momento en el que antes habrías salido corriendo. Ahora que ya sabemos cómo sostener una decisión a pesar de que te entre la duda, si te interesa saber cuándo parar, soltar o continuar con una decisión, échale un vistazo al próximo vídeo. Y si quieres recibir más contenido de este tipo, pues suscríbete, dale un like y nos vemos. Hasta pronto.